La Revolución de Mayo no fue un proceso aislado que sucedió únicamente en el Virreinato del Río de la Plata, sino que tiene relación directa con lo que pasaba en el resto del mundo. Al descontento que ya había en la sociedad colonial, a las diferencias sociales y económicas en términos regionales, al surgimiento de los criollos y patriotas, es decir, a todo el contexto interno cuyo análisis tampoco es tan lineal y significaba que fuera suficiente para la revolución, se sumó un componente fundamental: los acontecimientos externos, una pieza de más en este gran rompecabezas revolucionario que venía dándose desde finales del siglo XVIII en el resto del mundo. En este punto, hay que atender a varias cuestiones que tienen relación entre sí. Veamos las más importantes. En primer lugar, la Ilustración. Este movimiento intelectual, cultural y filosófico se expandió en Europa principalmente entre los siglos XVII y XVIII e implicó un fuerte cambio de la paradigma y cuestionamiento de los valores existentes. Comenzó a valorarse la razón, el pensamiento crítico, la ciencia y la libertad individual. Uno de los pensadores más importantes de este movimiento fueron Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Kant. Podríamos hablar horas de este tema, pero en relación a la Revolución fue un movimiento que cambió las formas de pensar el poder y la política, criticando el absolutismo y proponiendo gobiernos representativos, la separación de poderes y la defensa de los derechos individuales. Tal fue el cambio que terminó por inspirar la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de Estados Unidos en 1776. Las ideas de los ilustrados fueron leídas por los futuros revolucionarios. Por ejemplo, Mariano Moreno fue el encargado de traducir al mismo Rousseau. Para Rousseau, la soberanía popular o el poder de decisión final reside en el pueblo. Uno de los principales argumentos que van a esgrimir los revolucionarios al caer el rey español fue el principio de retroversión de la soberanía, que sostiene que, en el caso de que la autoridad legítima caiga, el poder vuelve al pueblo, que tiene la capacidad de decidir qué hacer con este. Estas ideas se pusieron en la práctica primero en Estados Unidos con la Revolución de 1776, que culminó con el triunfo de las 13 colonias británicas contra Gran Bretaña y su independencia en 1783, luego un periodo de guerras. Pero fue sobre todo en la Revolución Francesa donde las ideas se materializaron en una realidad posible. Es difícil resumir este acontecimiento, pero podemos decir que básicamente cambió la forma de concebir el poder y la participación política. La Ilustración fue una de las grandes causas de esta revolución. En la etapa final de la revolución termina subiendo a Napoleón como emperador francés, que impulsó una política fuertemente expansionista dispuesto a invadir Europa. Así fue que en 1805 se enfrentó con Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar. Gran Bretaña gana esta batalla e impone su dominio sobre los mares. Como contrapartida, Napoleón impone un bloqueo comercial a Gran Bretaña, pero Portugal no estaba dispuesto a cumplir con este bloqueo, lo que llevó a Napoleón a invadir España. Esto sucedió en 1808 y además era una forma que tenía Napoleón para afirmar su poder en la península ibérica. Cabe aclarar que como resultado de estos acontecimientos, la corte portuguesa se trasladó a su colonia, Brasil. Pero este es un tema para otro video. El proceso es más complejo, pero vamos a intentar simplificarlo. Al pueblo español no le causó ninguna gracia que Napoleón pidiera permiso al rey para pasar a Portugal. Lo consideraban una invasión, mucho menos que el rey estuviera dispuesto a dar este permiso. Esta serie de hechos terminaron por dar lugar a la llamada farsa de Bayona, por medio de la cual Napoleón obligó al rey Carlos IV a abdicar a favor de su hijo Fernando VII y a este a favor de su hermano José Bonaparte, quien asumió el trono como José I, quedando Fernando encarcelado. Los españoles se negaron a reconocer esta nueva autoridad